bienvenidos y bienvenidas. Y estamos aquí de nuevo un martes más para continuar nuestro curso de los 72 genios de la Cábala y tratar hoy con el número 27. Que el número 27 ya veremos que es un ángel muy luminoso, bueno, como todos lo son, ¿no? Cada uno con su historia, pero este, como además su esencia principal es la de ser propagador de la luz, pues más que más. Entonces vamos a trabajar hoy su energía, vamos a ver cuáles son sus claves principales, vamos a ver cómo podemos trabajar con él. Pero antes, como siempre, ya sabéis que me gusta pues que conectemos con el maestro Mozart en este caso, para que nos cambie un poquito con su música, pues nos traslade un poco a otro lugar, a un lugar que sea más íntimo para nosotros. Bueno, ya nos hemos desconectado un poquito, como hacemos siempre, y ahora, vamos a ver, ahora se queda la pantalla. No sé, ¿qué ha pasado al PowerPoint? Vamos a cambiar de pantalla, a ver si nos pone bien y nos lo carga bien. No, se queda en negro. Bueno, yo lo veo en negro, no sé si vosotros lo estáis viendo bien o no. O sea que si no, cambiaremos. ¿Se ve bien? Ah, estupendo. Pues vaya. Y vemos Los Ángeles. Pues entonces yo no. Entonces ahora se supone que veis la siguiente, pero claro, me lo voy a tener que imaginar, o sea que me vais a permitir un segundo volver a cargar el documento para ver si me lo carga bien y yo lo veo, porque si lo veis vosotros, pero yo no, tampoco queda mejor si yo lo veo bien también. O sea que vamos a ver un segundito, a ver si esto nos lo carga bien. Para poder pasaros como siempre el PowerPoint. Si no, habría que... Ah, está cargando, eso tarda demasiado en cargar. Bueno, mientras sabemos que vamos a trabajar con el ángel número 27, sabemos que su clave principal es la de propagador de la luz. Otra clave que os puedo dar sobre este ángel es que si seguimos el orden del árbol de la vida, este ángel está dentro del grupo de los ángeles que están digamos, en el centro del árbol, donde están los ángeles de Júpiter. Entonces, esperaos un momentito, yo tengo que eliminar esto. Ocultar. Ahora ya no se ve nada. Entonces, eso significa que dentro de ese espacio, si nosotros vemos en ese espacio cada uno de estos, el sitio que ocupan cada uno de estos ángeles dentro del centro de Júpiter, veríamos que este número 27 está ocupando precisamente el sitio que le corresponde a Júpiter.
Y por lo tanto, así podremos decir que este es el Júpiter de Júpiter. Eso sería un poco la clave. O sea, la clave. Sería un punto que nosotros cogeríamos y tal. A ver. Hoy se nos resiste, por eso este propagador de la luz no nos quiere propagar hoy su luz. Vamos a intentar otra cosa. Lo comento. Vamos a intentar cogerlo directamente del escritorio y a ver si esta vez me lo sube. Esto está... ¿dónde? Está aquí. Busquemos los genios de la cábala y el 27. Y ahora está cargando y a ver si por ahí lo consigo para que me lo cargue bien y lo pueda tener. Y pueda tener ahí el esto, no sé por qué razón. Hay algo que se ha quedado por el camino y no le ha gustado. O sea que si es el Júpiter de Júpiter, si el planeta Júpiter decimos que es el del poder, por ejemplo, una de las claves de Júpiter, pues entonces diremos que este será un ángel pues con mucho poder, puesto que entraña, representa el Júpiter de Júpiter. Aquí lo tenemos, ahora lo estáis viendo, ¿verdad? Y ahora lo tenemos aquí delante, con lo cual a partir de aquí ya podemos, ya lo puedo poner. ¿Veis ahí la tel? ¿Cómo veis ahí la tel? ¿Veis los ángeles, no? Vamos a ver qué estáis viendo aquí. Sí, vale. Pues entonces vamos a poner la pantalla completa, si estáis viendo los ángeles. Perfecto. Entonces ponemos la pantalla completa y entonces ahora podemos ir viendo y podemos ir hablando de del ángel Yeratel. Entonces, como hemos dicho, es el número 27 y antes de nada, como siempre, vamos a crear nuestra morada a nivel simbólico en nuestro interior. Imaginaos pues que tenéis el templo del rey Salomón y que en su interior hay 72 espacios y que vais a crear un espacio, una estancia, como si fuera un cuarto, al que le vamos a poner el número 27 y el nombre de Yeratel. De esta forma, cada vez que nosotros llamemos a ese ángel, cada vez que pidamos su energía, los excedentes que no utilicemos los vamos a guardar en ese espacio. Y entonces eso hará entonces que nos protegerá de alguna forma para cuando no utilicemos esa energía. Entonces, Yeratel, si lo separamos en 3 sílabas, tendremos Yera, Yeratel, es el número 27, su regencia física es de 10 a 15 del signo de Leo, y la regencia a nivel emotivo es de 26 a 27 de Aries, 8 a 9 de Cáncer, 20 a 21 de Virgo, 2 a 3 de Sagitario y 14 a 15 del signo de Acuario. Como hemos dicho, forma parte del coro de Júpiter, que es el coro de las dominaciones, y es el tercero de ese coro. Aquí tenemos, como siempre, la plegaria para poder conectar con él, y a continuación, pues tenemos el exhorto, que también nos sirve de conexión, y de alguna forma la plegaria es lo que nosotros pedimos, y el exhorto vendría a ser lo que el ángel nos pide a nosotros. Entonces vamos a ver cuáles son las claves de este ángel. La primera clave que hemos puesto es la confusión de los malvados. Claro, siempre que hablamos, cuando hablamos de esos ángeles, siempre estamos explicando que primero, antes de que los malvados salgan al exterior, que también evidente los hay, los vemos en las películas y también los vemos muchas veces en nuestras vidas, antes han tenido que formarse en nuestro interior para poderse exteriorizar. Entonces, Yeratel lo que nos va a ayudar es a trabajar con esos malvados internos. Es decir, ¿qué son los malvados internos? Pues son las tendencias que quieren mandar en nosotros y llevarnos por el camino equivocado, que quieren potenciar en nosotros los errores. Entendamos que cuando decimos que hay una tendencia en nosotros que quiere potenciar los errores, no estamos hablando de una tendencia que sea mala, sino que hablamos de una tendencia que nos quiere hacer vivir las cosas de la forma que no es la más fácil. Entonces hay que buscar siempre que las cosas sean fáciles. Pero en la vida no se divide la vida entre buenos y malos como nosotros creemos, sino se divide en experiencias. Experiencias que vivimos bien o experiencias que vivimos mal. Entonces las experiencias que vivimos mal, nosotros decimos que son malas. Las que vivimos bien decimos que son buenas. No porque lo sean en sí, sino es porque como nosotros las sentimos en realidad. Pero en todo eso hay mucho lío, porque nosotros creemos que lo tenemos claro, pero no es así, porque hay cosas que a veces queremos para los demás
que para nosotros serían buenas, que es, por ejemplo, imaginemos que estamos optando a un trabajo. Hay gente que me viene muchas veces, oye, dime un ángel para poder presentarme a este trabajo y tal. Pero claro, en ese trabajo pongamos que hay 10 candidatos, o 10.000, hoy en día se presentan 10.000 a todas partes. Entonces, cuando nosotros estamos rezándole al ángel para que nos ayude, para que nos lo den a nosotros y no a los otros 9 que están postulando para el mismo empleo, estamos haciendo algo que para nosotros lo vemos como bueno, pero que para los demás resulta malo. Entonces, ¿aquello es bueno o es malo? Entonces, ese es el juego. El juego es que la línea no es tan fácil de ver. Nosotros creemos que la vemos con facilidad, pero después no es así. Porque continuamente estamos viendo cosas que nosotros pensamos para nuestros hijos, por ejemplo, los cuales queremos mucho. Decimos, espera, que te hago esto por tu bien, que no te dejo salir por tu bien. Claro, visto desde el punto de vista del hijo, el hijo que quiere irse a la discoteca y quiere salir con sus amigos y nosotros lo castigamos en casa y no le dejamos salir porque tenemos miedo que le pueda pasar algo o lo que sea, pues claro, nosotros actuamos pensando que lo hacemos por su bien, pero él ve esa actuación pensando que lo hacemos por su mal. Entonces volvemos siempre al mismo sitio. La historia no es bien o mal en función de cómo nosotros lo veamos, sino en función de que aquello sea acorde con nuestra conciencia. Esa es la que marca realmente lo que está bien y lo que está mal. Y estará bien o estará mal en función de la necesidad que tenemos de vivir aquella situación, no en función de la situación en sí. Y ya digo, eso a veces trae un poco de lío y le cuesta un poco de entender a la gente. Entonces, si lo entendemos así, entonces entenderemos que esa confusión de malvados internos significa confundir a esas tendencias que están intentando llevarnos a hacer las cosas al revés para que sigamos aquello que decía mi profesor de al revés te lo digo para que lo entiendas. Pero es que en realidad también puedes entenderlo al derecho. Por lo tanto, si Yeratel ayuda a transmitirnos luz y a propagar luz y por lo tanto a evitar esa confusión de los malvados, pues entonces, ¿qué hará? Hará que nosotros nos demos cuenta que esas tendencias nos están llevando hacia caminos equivocados. Ahora pondremos ejemplos más claros en los siguientes puntos y lo veréis más claro todo esto que estoy diciendo. La segunda ronda nos habla de protección contra las provocaciones. Veamos qué puede ser una provocación. Imaginemos que nosotros nos proponemos realizar un cambio en nosotros. Por ejemplo, un régimen. Entonces, la persona ha decidido, yo he decidido realizar un régimen. Entonces, por ejemplo, he decidido dejar de fumar. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente me vienen los provocadores. ¿Qué serán los provocadores? Aquellos que me van a ofrecer tabaco sin comprarlo. Cuando normalmente nunca me daban un cigarro, pero ahora automáticamente sienten la necesidad de ofrecerme tabaco de alguna forma para no permitirme que yo deje de fumar. Entonces, esos serán provocadores. Cuando yo inicio el régimen que decía antes, inmediatamente me va a venir gente a invitarme a comer. Inmediatamente me va a ir gente que me va a decir pues que coma el jamón de jabugo, que es muy bueno, y con el pan con tomate, que eso no engorda. O sea que total, nada, la grasilla de jabugo es muy buena y no engorda. Entonces, y además me dirán, oye, a ver, pero eso es un día, o sea que ahora que tenemos una cena y tal, no fastidies, no te vas a tomar ahí una ensalada y un pescadito a la plancha, hombre, no fastidies. No, hombre, no. Cuando a la otra persona en realidad le importa un bledo, porque a ti qué te importa lo que se coma el otro. Sí, tendría que ser al contrario. Tendrías que decirle, no, no, espera, que yo me solidarizo contigo y si tú te vas a comer una ensalada y el pescadito a la plancha, yo ensalada y pescadito a la plancha. O sea que, y además que me lo hagan menos que el tuyo. Pero en realidad no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos de provocadores. Tomamos ese papel de provocadores. Con lo cual, protección contra las provocaciones significa protección cuando nosotros queremos, por ejemplo, realizar un cambio de cualquier tipo, nos encontraremos con esos provocadores. O sea que nos encontraremos con esas tendencias que de alguna forma no nos quieren dejar hacer aquel cambio porque se han amoldado a una forma de ser, se han amoldado a una historia que nosotros realizábamos y entonces los cambios pues les fastidian. Entonces, claro, si nos encontramos con esas tendencias y permitimos que esas tendencias sean las que dominen, entonces nosotros no avanzaremos, nos quedaremos clavados. Entonces aquello del régimen que hemos visto tantas veces en personas que dicen mañana empieza un régimen. A mí cada vez que oigo que una persona me dice eso, en el 99% de los casos esa persona no llegará a ese régimen a buen fin. O sea, nunca se empiezan mañana los regímenes. Los regímenes siempre se empiezan hoy. Cuando no empiezas hoy lo tienes mal ya. Y menos todavía cuando te hinchas a comer hoy porque mañana vas a empezarlo. Entonces ya lo tienes perdido ya de primera mano. Otra de las claves que nos pone la tercera es propagar la luz, que es la clave principal que hemos dicho que traía Yeratel. Entonces, claro, propagar la luz, ¿qué significa? Significa iluminar nuestras tinieblas, iluminar nuestras sombras. Entonces,
Cuando se iluminan nuestras sombras, ¿qué sucede? Que entonces empezamos a ver las cosas claras. Claro, ¿dónde se producen las mayores sombras en nuestra vida? En el terreno de las emociones. Las emociones son las que normalmente nos empujan hacia un lado o hacia otro. Hace un rato yo estaba hablando con un amigo mío, francés, que está allí, que vive en Francia y que es distribuidor de productos y me decía, mira, me acaban de hacer una faena dos de las más grandes clientes que tengo y tal. O sea que de alguna forma me han hecho la pirula, o sea que me hicieron comprar un género y tal y cual porque no querían tratar con ciertas personas y ahora de golpe se han ido a tratar con esas personas sin decirme nada y dejándome en medio. Dice, pero bueno, voy a dejar pasar unos días y después pues les voy a decir, les voy a decir la verdad. Y entonces yo, claro, le paro enseguida y digo, espérate un momento, digo, perdona, digo, no les vas a decir ninguna verdad. Digo, lo que les vas a decir es una emoción. Y tienes que tener claro que lo que les vas a decir es una emoción. Porque si tú aquello lo vistes de verdad pensando que lo que vas a decir es una gran verdad para explicarles que no se tiene que engañar a la gente y que si has quedado con alguien así tienes que seguir tu palabra y todo ese rollo, no, no, eso no será una verdad. Eso será lo que tú sientes. Por lo tanto, a ti te han hecho daño con esta actuación y entonces tú se lo quieres repercutir. Muy bien. Pero entonces ten en cuenta que no son amigas tuyas, que son clientes, que es distinto. Por lo tanto, a un amigo puedes ir a decir, oye, me has ofendido, me has hecho daño. Si se lo vas a decir a un cliente es muy fácil que lo pierdas. Porque el cliente no estará para aguantar los vaivenes de las emociones. Entonces, en esta ronda, el propagar la luz, lo que hace Yeratel es darle luz a nuestras emociones para que veamos las cosas de forma clara. Al verlo de forma clara podemos elevarnos por encima de esas emociones y entonces hacer pues el mismo trabajo que yo he hecho precisamente hoy que iba a hablar de Yeratel con este amigo mío, haciéndole ver que no, que si quiere decirle aquello a aquellas mujeres que se lo diga, yo no me opongo a ello, pero que sepa que lo hace como emoción, que no lo hace como verdad, que no es para darles una lección de vida que no necesitan, porque ellas se han dado cuenta inmediatamente que habían hecho mal. De hecho, le han comprado el doble de género de lo que le compran normalmente y él se reía y decía, es que se notaba que las pobres estaban intentando cubrirse porque se sentían culpables. Tipo, por lo tanto, ya han entendido la lección. Ya no hace falta que vayas tú a explicarles la verdad. Entonces, Yeratel lo que hace es eso, es poner entonces esa luz ahí para que nosotros pues comprendamos mucho mejor. Entonces, al comprender qué pasa, que elevamos nuestras emociones. Cuando elevamos nuestras emociones, ¿qué significa? Que entonces esas emociones se vuelven puras. Cuando se vuelven puras, se transforman en pasión por la obra, pasión por lo que hacemos, pasión por lo que nos lleva a la vida a realizar. Y entonces es cuando a veces sentimos que una persona nos dice, yo he oído la llamada. Claro, ¿qué significa eso? Significa que ha tenido un toque en su interior, algo, una luz se ha encendido por ahí dentro que le indican que tiene que ir hacia cierto camino, que no forzosamente tiene que ser un camino espiritual, pero que muchas veces lo es. Y muchas veces la gente despierta, entre comillas, o despertar, despierta una vocación o despierta un camino espiritual porque han visto esa luz. Entonces, Yeratel en este caso es un ángel muy bueno para ese despertar, porque nos hace que comprendamos esa historia. Entonces, de alguna forma, si seguimos el argumento que yo os daba antes, cuando esas emociones toman luz, ¿qué significa? Que entonces somos conscientes de lo que siempre os digo, que es más importante la relación que la razón, que es lo que yo en realidad estaba diciendo a mi amigo sin decírselo directamente. O sea que, claro, le interesa más la relación que la razón. Entonces, con nuestra familia, cuando estamos enfadados, ahora que viene la Navidad, cuando estamos enfadados con la familia, vamos a tenerlos que ver y entonces estamos mal porque vemos que la cosa no funciona. Olvidémonos de la razón. Sublimemos esa razón para ir en busca de la relación y pongamos siempre por delante la relación a la razón. Y Aratel nos ayuda a ello. Y entonces nos dará de alguna forma, nos dará protección, nos hará sentirnos que esa luz nos calienta, nos hará sentir calor en el corazón. Y sentimos calor en el corazón, nos sentiremos seguros. Y si nos sentimos seguros, ya no tenemos que atacar a nadie. Y ya no tenemos que devolver ataques contra nadie. O sea que, de alguna forma, ese es un poco el juego. La cuarta ronda nos habla de vivir en paz. Vivir en paz, ¿qué significa? Pues significa que cuando nosotros, cuando hay luz en nuestro interior, la luz a nivel simbólico se entiende como comprensión. Entonces significa que cuando nosotros comprendemos las cosas y comprendemos las cosas a un nivel superior, ¿qué pasa? Que en nuestro interior todo se torna paz, todo se torna calma, todo se torna pues el sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, pues entonces, claro, estamos viviendo en paz. Y cuando estamos viviendo en paz, transmitimos paz a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, de alguna forma, nuestro interior
se ilumina y a través de ello elimina los conflictos que puedan haber en nuestra vida. O sea que, porque claro, los conflictos vienen normalmente de la no comprensión de las cosas. Cuando nosotros somos capaces de comprender las cosas, somos capaces de sublimar las emociones, somos capaces de elevarnos, entonces en ese momento, pues claro, forzosamente los conflictos desaparecen, se disuelven. Porque cuando entendemos la naturaleza del conflicto, entonces al entender su naturaleza, pues evidentemente el conflicto desaparece automáticamente. Y la quinta ronda nos dice no caer bajo dependencias. Como decíamos antes, claro, cuando nosotros no vemos las cosas claras, cuando dejamos que sean nuestras emociones más bajas las que dominen nuestra película, cuando nos dejamos llevar por esas fuerzas instintivas que hay en nuestro interior, aquello nos lleva a caer bajo dependencias. Cuando nosotros empezamos a poner luz en nuestro interior, entonces empezamos a ver que esas dependencias no nos gustan. Entonces empezamos a darnos cuenta. Y entonces al darnos cuenta, pues ¿qué hacemos? Las eliminamos. Entonces empezamos a desprendernos de ellas. Entonces cuando una persona descubre y dice, oye, ¿yo por qué estoy fumando? ¿Eso de qué me sirve? Eso no me sirve para nada. Bueno, pues lo elimino. Y se lo elimina. Y sin ningún esfuerzo además, porque cuando uno ha llegado a ese punto de luz, ya no tiene que realizar esfuerzos para poder superar las cosas. Por lo tanto, Yeratel nos ayudará en este punto a corregir errores. Nos ayudará a comprender. Mandará luz a nuestras sombras internas. Y por lo tanto, a través de ello, pues podremos eliminar los hábitos perniciosos. La contrapartida de Yeratel nos llevará a la confusión, nos llevará a vivir provocaciones o a ser provocadores, nos llevará a propagar oscuridad, es decir, mal rollo, equivocaciones, errores, nos llevará a vivir conflictos. O sea que hemos visto muy a menudo cómo hay gente que transmite cosas erróneas y a sabiendas que aquello es erróneo. Por lo tanto, te están explicando una cosa cuando saben que aquello en realidad pues ya está superado o que aquello no es verdad. O te están explicando, por ejemplo, que han visto una persona con otra. Oye, he visto a tu mujer que se estaba abrazando con otro y tal. Pero claro, aquello no es verdad. Sí se estaba abrazando, pero no era en el sentido que le está dando. Por lo tanto, está propagando. Al decir esto, propaga oscuridad. Y además de eso, pues también le llevará esa contrapartida a vivir conflictos. Porque claro, generaremos conflictos internamente que se exteriorizarán. Y eso nos hará vivir el conflicto fuera después. O bien porque lo generamos nosotros, o bien porque los demás nos lo hacen vivir. Trabajos a realizar, pues evitar provocaciones, propagar la luz y generar paz. Esos serían los 3 trabajos que os propongo para esta semana. Y como siempre, que Yeratel os sea propicio. Ahora pues espero vuestras preguntas y me pongo a vuestra disposición para poder contestar si hay alguna cosa que no esté clara o algo que queráis aclarar sobre este ángel o sobre cómo utilizarlo. Acordaros que estamos hablando siempre de energías que son energías prácticas. O sea que no estamos hablando de algo teórico. No os hablo de llamar a un angelito para decir, venga, pues vamos a llamar al angelito, que eso pues suena muy bien. No, os estoy diciendo que os conectéis con una fuerza que os va a transmitir una energía. Entonces conectaros con ella y pedirles esa energía. O sea que si tenéis alguna confusión interna, pedidle a Yeratel que os ponga luz en esa confusión. Y entonces veréis cómo se mueven cosas en vuestra vida y cómo aparecen circunstancias que os permiten comprender aquello que no comprendíais. Bueno, vamos a ver si qué preguntáis por ahí. O sea, es un ángel, ya he dicho, que tiene además mucho poder porque como es el Júpiter de Júpiter y Júpiter es el máximo exponente del poder en el zodíaco, pues entonces es un ángel que nos ayuda a expandirnos, a expansionarnos, a ir más allá de nuestras fronteras naturales. Por lo tanto, pues os animo, claro, a utilizarlo el máximo posible, porque es que se trata de eso. Se trata de que aprendamos a utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos. Tenemos muchas herramientas, pero generalmente no las utilizamos. Entonces tenemos ahí un cuarto lleno de herramientas. Bueno, pues yo lo que os propongo es abrir el cuarto y empezar a sacar herramientas, una por una. Primero utilizáis la regla y después el compás y después la espátula y después el martillo y vais utilizando así pues todo lo que vais necesitando. Pero utilizar, moveros. O sea que la cuestión siempre es moverse y la cuestión es indagar, es buscar, es utilizar. No quedaros parados, no esperar que las cosas caigan del cielo, no esperar que todo venga de oficio, porque ya viene de oficio, la vida ya lo trae. Pero el problema es que entonces lo trae de forma que no nos gusta, porque nos viene forzado.
Entonces lo ideal es no permitir que nos vengan las cosas forzadas y la única forma de hacerlo, la única forma de conseguirlo es que sea voluntario. Es que lo hagamos voluntariamente, es que nos movamos para ello. Por lo tanto, os animo a que voluntariamente mováis cosas en vuestra vida de forma continua. Y aquí, puesto que estamos dando un curso de ángeles, os animo a utilizar esos ángeles de forma voluntaria. Ya sabéis que estamos hablando de los 72 ángeles de la Cábala, o genios de la Cábala, y que cada uno de ellos trae consigo una serie de claves que nos ayudan a vivir mejor. Esa es la idea. O sea, son como una especie de tutores celestiales. Claro, cuando pones luz a tus sombras, evidentemente se hacen visibles y entonces suceden cosas, claro, que pueden transmitir, eh, claro, que pueden hacerte ver ahí esos miedos hacia donde te llevaban. O sea, que ¿cómo hacer para salir vencedores? Pues seguir adelante, porque si tú estás poniendo luz a una sombra, ¿qué sucederá? Que esa sombra inicialmente se va a rebelar contra ti, con lo cual te van a aparecer circunstancias que te tienten, lo que decíamos antes, los tentadores. O sea que si miráis, por ejemplo, la historia del Evangelio, veréis que Jesús, antes de que el Cristo entrase en su cuerpo, pues entonces le pusieron unas pruebas. Y ahí aparecieron los tentadores. Y entonces le pusieron varias pruebas para ver si él estaba preparado para el trabajo que tenía que realizar. Eso se nos sucede a nosotros todos los días. O sea que nos pone la vida a pruebas. ¿Qué tenemos que hacer? Superarlas. Seguir hacia adelante. No tener miedo. O sea que, o como mínimo no permitir que ese miedo nos paralice. Tirar hacia adelante. O sea que ese es el juego. Avanzar. O sea que, por lo tanto, esa es la manera. Transmutar también, claro. Transmutar esas sombras en luz. Esa es un poco la idea. A ver, parece que Antonia me has puesto aquí toda la historia de tu vida. A ver, si durante mucho tiempo hemos convivido con el ser del abismo, que nos ha mantenido, por ejemplo, a un vicio de comer demasiado y luego nos queremos desprender, esto nos seguirá provocando que nos ofrezcan comida. Dice el programa que esto es injusto y que nosotros no queremos seguir comiendo lo que ya comíamos, ya que preferimos hacer régimen y esta injusticia puede que dure durante muchos años o muchas vidas. Explícame esto de que puede alegarse tanto esto de injusticia a través... Claro, eso ya os lo he explicado antes, o sea que de hecho hace un momento que acabo de explicar exactamente lo mismo. Claro, cuando nosotros queremos, por ejemplo, pongamos dejar una relación, porque siempre damos el ejemplo del comer. Pongamos que una persona quiere dejar una relación porque se da cuenta que esa relación es dañina para ella. Hay relaciones que son dañinas, o sea, que te hacen daño, te hacen vivir situaciones demasiado difíciles y entonces aquello te corcome. Yo conozco, por ejemplo, una persona pues que en una relación, esa relación le ha llegado al punto pues que casi se la carga físicamente. Pero no porque la otra persona haya sido mala con ella, la otra persona no ha sido mala con ella, pero esa relación era dañina para ella. Claro, ha llegado un momento que ella ha tomado conciencia y se ha dado cuenta que esa relación era dañina. ¿Qué sucede entonces? Pues claro, cuando se da cuenta, la vida la ayuda y le pone circunstancias para que pueda dejar esa relación. Vale, ella deja esa relación. Pero en el momento que deja esa relación, ¿qué sucede? Que aparece un enganche. Aparece una circunstancia y dice, cuidado, si dejas eso podría pasar aquello y lo otro, y aquello podría ser negativo para otras personas. Entonces empiezan a salirte los tentadores. Claro, si nosotros estamos trabajando con esas fuerzas que llamamos del abismo, es decir, con esas fuerzas contrarias a nosotros porque las alimentamos todos los días, es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos alimentando todos los días el odio o la rabia o la envidia, y un día despertamos a la luz, un día nos damos cuenta que aquello no es. Alguien nos ayuda, nos echa una mano y decidimos cambiar nuestra vida. ¿Eso qué significa? ¿Que inmediatamente todas las rabias, las envidias, los celos desaparecerán? No, 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 aparecerán personas en nuestra vida que nos muestren aquello. Ahora, si nosotros persistimos y continuamos en nuestro propósito de enmendarnos, de cambiar, de mejorar, de poner en luz a nuestras sombras, ¿qué sucederá? Que poco a poco aquello ya no tendrá fuerza, perderá fuerza. Lo mismo que si nosotros persistimos en nuestro régimen y decimos, no, cuidado, yo he decidido que quiero comer distinto, no quiero dejar de comer, quiero comer distinto, porque esa es la clave. Porque todo lo que queremos dejar, todo lo que son regímenes nos machacan. Entonces la cuestión no es un régimen, la cuestión es un cambio de hábitos. Entonces yo decido un cambio de hábitos. Y ahora mismo, pues las salsas, las cremas, la mantequilla, los pasteles, todo eso lo voy a sacar de mi vida porque yo lo decido así. Pero no durante 10 días o durante 10 meses, sino durante el resto de mi vida. Si un día me apetece comerme un croissant, me lo comeré. Pero no lo voy a tomar como dinámica, como hasta ahora, pues desayunar todos los días con croissant, pongamos el caso. Cuando yo decido esto y me pongo firme con esto, claro que me saldrán tentaciones. Pero si yo sigo firme, sigo firme, sigo firme, al final me iré encontrando que la vida me facilita las cosas.
cuando haya conseguido eliminar esas sombras totalmente. Pero claro, es un trabajo de continuación. Y cuanto más tiempo haya estado eliminando esa tendencia negativa, más me costará, entre comillas, sacármela de encima. No porque me cueste más trabajo, sino porque estará más arraigada en mí. Entonces tengo que ponerle fuerza a voluntad y tirar hacia adelante. Y ya digo que funciona, funciona seguro. Cuando queréis desprenderos de cualquier cosa que os está dañando en la vida, funciona. ¿Por qué? Porque no es natural. O sea que no es natural, nada que os haga daño, nada que os fastidie, nada que os haga infeliz, es natural. Lo natural en la vida es ser feliz. Lo natural es que la vida sea fácil. Entonces todo lo que es difícil no es natural. Y como no es natural, pues entonces está en la cinta, como decía mi padre, está en la cinta de repulsión. ¿Cuál es la cinta? ¿Os acordáis? ¿O pensáis en esas cintas que hay en el aeropuerto? ¿Vale? Sabéis que os ponéis encima y la cinta corre sola. Con lo cual, si andáis, vais mucho más rápido. Porque la cinta aquella os está empujando hacia esa dirección. Ahora imaginaos que estáis en esa cinta, pero caminando al revés. O sea que, claro, la cinta está caminando para allá y vosotros camináis al revés. ¿Qué sucede? Que como la cinta está todo el rato haciendo el trayecto, vosotros todo el rato tenéis que estar andando para que la cinta no se os lleve para allá. Entonces, como tenéis que estar andando todo el rato, ¿eso qué significa? Que cuando hacemos algo que se encuentra en nuestra naturaleza, tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantenerlo. En cambio, cuando estamos haciendo algo que es acorde a nuestra naturaleza, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Por eso os vuelvo a decir que la vida es fácil. Pero claro, la vida es fácil cuando yo estoy colocado en el carril adecuado. Cuando no, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de carril hasta que encuentre el carril adecuado y vea que todo va fácil. Cuando vea que todo va fácil es que voy bien. Ese es el juego. Entonces, ¿qué más me preguntáis? A ver, en los dioses internos hay algunos términos que quedan un poco más complejos porque mi padre lo hizo un poco, digamos que más espiritual, un poco más cósmico, como digo yo. Pero de todas maneras, Los dioses internos es un libro maravilloso, que da una información maravillosa. Lo que pasa es que muchas veces el problema es que nosotros queremos captarlo todo a la primera y lo queremos captar con la inteligencia. Y no es un libro para entrar con la inteligencia, es un libro para entrar con el corazón. O sea que es un libro para captar cosas, es un libro de luz. Entonces hay que ir leyendo y releyendo y releyendo y releyendo y releyendo. O sea, lo ideal sería que cada semana, por ejemplo, hiciéramos una lectura pues de nuestro ángel, del físico, luego del emotivo, luego del mental. Cada semana, cada semana, cada semana. Y yo os aseguro que si lo hacéis así, la tercera semana empezáis a descubrir cosas que la primera no sabíais. Y la quinta semana empezáis a descubrir cosas que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta sabíais. Eso es lo que me ha pasado a mí también. O sea que a mí también se me hacía difícil hace unos cuantos años. Pero con los años de ir trabajando, de ir siguiendo, voy viendo cosas y entonces leo cosas que me transmiten y me transportan a otras cosas distintas. Y eso es lo que me permite después explicaros las cosas de una forma o de otra. No sé si es la misma que Jajaya, tendría que mirarme ahora cuál es la de Jajaya y tal. Pero evidentemente se repiten a veces consignas, todo y que de puntos de vista distintos, porque cada ángel, según su coro, trabaja una historia distinta. Pero pensáis que, por ejemplo, si tenemos un ángel que está en el grupo, por ejemplo, de los tronos de Vina, y por ejemplo, pues pongamos que es el Venus de Saturno. Y luego tenemos en los de Venus, tenemos el Saturno de Venus. Pues es una parte y la contraria, pero están trabajando la misma historia. Uno desde una base y otro desde la otra. O sea que nos encontraremos cuando estudiamos los ángeles en global, nos encontramos entonces que se repiten a veces cosas y se repiten por lógica, porque todos lo engloban todo. O sea que cuando nosotros vemos el árbol de la vida, vemos que tenemos 9 centros ahí repartidos del árbol y en cada uno de esos centros hay 8 ángeles. Pero claro, cada uno de esos 8 ángeles ocupan a su vez un espacio de todo un árbol. Por lo tanto, tenemos un árbol grande con 9 centros, pero luego dentro de cada centro tenemos un arbolito que tiene otra vez sus 9 centros. Ese es el juego. Aunque a veces suena un poco raro. Pero bueno. O sea que la cuestión siempre es que intentéis ir más allá. Cuando hagáis lecturas, no os queráis quedar en la parte inteligente. Cuando no entendáis algo, pedid ayuda al propio genio. Decir, oye, ilumíname para que yo pueda entender qué me estás diciendo, para que yo pueda sentirlo en mi interior. Y entonces captaréis esa sensación, captaréis esa energía. Pero claro, ¿cuál es el problema principal que tenemos los seres humanos? Es que somos cuadriculados. Entonces uno está leyendo un texto y entonces dice, espera, que si yo no entiendo lo que hay en este texto, pues ya está, no lo he entendido, punto. Aparco el libro y ya está. No, eso no funciona así.
Yo no he entendido aquello. Entonces le digo al universo, oye, universo, acabo de leer ayer Etel y no me he enterado de nada. Por lo tanto, transmíteme, ¿qué es eso de propagar la luz? ¿Eso qué quiere decir? Y entonces cuando yo hago la pregunta al universo, ¿qué sucede? Que el universo se pone en marcha para contestarme esa pregunta. Entonces me va a hacer vivir situaciones mías o de personas cercanas a mí en las cuales se propague la luz. Si yo estoy abierto y estoy mirando, pero mirando con todos mis sentidos, no solo con los ojos, ¿qué sucederá? Sucederá que entonces captaré lo que es transmitir la luz, lo que es propagar la luz, porque estaré viendo en diferentes campos de mi vida las circunstancias. Pero claro, si yo me quedo a nivel cósmico y voy mirando nada más, me pasará como los burros, que les ponen orejeras para que vean solo lo que tienen delante, y luego les ponen la zanahoria, y venga a correr. O sea, no, tienes que quitarte las orejeras de en medio. Entonces tienes que ver que cuando te hablan de propagación de la luz, no te están hablando solo de alguien que te apunte con una linterna, que ya te propaga la luz, ya si te encuentras en un sitio oscuro y uno te está enfocando, bueno, pues ya es una forma de propagar luz. Pero sobre todo, propagar luz significa hacer que entiendas cosas. Por lo tanto, si viene una persona a explicarte, estás en clase de inglés y el compañero al lado te dice, no, mira, resulta que la combinación el ing, el gerundio, pues va con ciertos verbos. Entonces, claro, el verbo like, por ejemplo, va acompañado de gerundio. Y entonces te explica aquello, te está propagando la luz. Ahora, si tú no estás abierto, piensas, no, eso no tiene nada que ver, porque yo me refería a algo cósmico, a que me propague la luz del universo, del mundo mundial, de las estrellas y del cosmos. No, propagar la luz es en todos los ámbitos de nuestra vida, porque nosotros no trabajamos solo en el ámbito espiritual. Trabajamos en el espiritual, trabajamos en el físico, en el emotivo y en el mental. Y en cada uno de esos campos la información nos viene dada de forma distinta. Porque en el emotivo no nos viene de forma mental. ¿Cómo vamos a entender mentalmente una emoción? No se puede. O sea que en el emotivo es un flash. O sea, es algo que nosotros sentimos, es vivir una sensación, es ver una persona y te la quedas mirando y dices, ostras, fíjate, es la mujer de mi vida. Y dices, pero ¿cómo? Cuando ves eso en las películas, dices, ¿y eso existe? Sí, claro que existe, es un flash emotivo. Pero esto no sucede todos los días. Cuando nosotros lo queremos mirar en grande, decimos, no, a mí no me ha pasado nunca encontrarme a la mujer o el hombre de vida. No, pero ¿no te ha pasado entrar en la panadería y sentir, por ejemplo, una buena sensación? ¿O no te ha pasado entrar en la panadería y sentir una mala sensación? ¿O entrar en una tienda y tener ganas de salir inmediatamente de allí? Pues es lo mismo. Has tenido una sensación, has captado a través de tus emociones una sensación. Eso es. Entonces, cuando lo captas a través de las ideas, pues es a través de que descubres un movimiento a través de tu mente. Cuando lo captas a través de los sentimientos, es a través de tus emociones. Cuando lo captas a través del físico, es que te lo pones ahí en la mano y entonces lo palpas, lo ves, lo notas, sientes que lo tienes entre las manos. Bueno, cada historia está en un ámbito distinto. Si nosotros nos abrimos a todos los ámbitos, entonces entenderemos las cosas de una forma mucho más clara y directa. Si nos cerramos a querer ver y analizar las cosas en un solo ámbito, ¿qué pasa? Que entonces, claro, las cosas se nos van, o sea que no avanzamos, nos cuesta muchísimo, porque entonces todo lo que no sea en ese ámbito, resulta que entonces pues no lo damos como válido. Y ese es muchas veces el problema que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué más? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Por un ejemplo de esas dos cosas. A ver, cuando habla de la civilización que nos viene de Hoshma y la libertad que nos viene de Vina, pues significa, claro, que como estamos hablando de un centro que es el número 4, pues ¿qué hace? Coge la energía de los otros tres de arriba. Por lo tanto, Yeratel de alguna forma retransmite, o sea, coge la voluntad de Keter, coge el amor, comprensión de Hoshma y coge la inteligencia activa de la organización de las cosas que le vienen divina. O sea que esa es la idea. Por lo tanto, significa que este ángel lo que hace es transmitirnos, o sea, tiene la capacidad de hacernos, de mover en nosotros esas tres cosas. Entonces significa que cuando nosotros comprendemos algo, tendremos después la voluntad para poder mover aquello que hemos comprendido, de mover aquella actitud que nosotros en la cual estábamos actuando de forma errónea. Si estábamos hablando antes, por ejemplo, de un mal hábito, pues entonces cuando nosotros comprendemos a través de lo que nos transmite, por ejemplo, Hoshma, nosotros comprendemos, nos llega la luz y decimos, sí, yo entiendo que esto no es bueno para mí, que fumar no es bueno para mí. Entonces,
nos viene Vina y nos dice, bueno, pues te voy a dar allí, te voy a organizar la manera en la que tú puedes dejar de fumar. Entonces, como un amigo mío que le han regalado por su cumpleaños, pues unas agujitas de esas, no las agujas en sí, sino un bono para irse a un chino a que le haga acupuntura, para que deje de fumar, por ejemplo. Y luego viene Keter y te da la voluntad suficiente para ir hasta el chino. Porque tienes que tener voluntad para ir hacia el chino, porque si no, como estás acostumbrado y enganchado al tabaco, pues la tendencia es decir, buah, buah, vaya rollo, ya iré, como decía mi amigo, ya iré. Hasta que al final, pues tienes esa fuerza de voluntad de decir, venga, pues a eso voy. O sea que esa es un poco la idea y de lo que representa, lo que quiere decir aquí el libro de los dioses internos, porque eso está sacado, lo que nos dice Antonio, está sacado de ese libro de mi padre. Que sabéis que firmaba sus libros, Cablep, por si los queréis encontrar, y sabéis también que tenéis una página web que se llama concienciacreativa.com y que ahí tenéis cursos de Cabalep gratuitos, y luego hay otra página que se llama cabalep.blogspot.com, que ahí tenéis artículos suyos, artículos de Cabalep. O sea que habrá conferencia el jueves, es una buena pregunta. No te lo sé decir. La verdad es que ahora mismo no te lo sé. Supongo que sí, pero no lo sé, tengo que pensarlo todavía porque todavía no sé el tema y ya te digo, me imagino que sí. O sea, en principio sí. Lo que haré será publicitarlo. Si lo hago, lo publicitaré en el Facebook y tal. Pasa que no tiene tiempo de mandar el correo que mando normalmente los lunes, y al no mandar el correo de los lunes, pues entonces solo puedo publicitarlo a través del Facebook y tal. Eh, a ver, dice Sofía, yo di testimonio de esto cuando decidí dejar ciertas pautas el tipo de personas que estaban en mi vida, que resonaban con estas pautas, fueron saliendo de ella, aunque al principio viví unos rollos muy complicados. Claro, eso sucede con las personas a menudo. Es decir, yo lo explico normalmente diciendo que cuando nos elevamos por la montaña, pues hay gente que no puede, que no tiene bastante resollo para poder subir, y si nosotros seguimos subiendo, ellos se quedan más abajo. Entonces, puede ser que cuando bajemos otra vez los vayamos a ver y mantengamos la relación, o puede ser que esa relación se acabe. Y eso es natural, no es nada malo. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en función de nuestras relaciones, entonces cuando una relación se va lo vivimos como un drama, pero no lo es. O sea que si yo cambio mis hábitos, pongamos que yo voy con un grupo de gente que se reúnen para comer butifarras y para beber sangría. Ahora, yo decido un día que me hago vegetariano y que además de eso ya no me apetece beber vino. ¿Qué sucederá? Que automáticamente yo quedo fuera de ese grupo. Porque cada vez que vaya con ellos, ¿yo qué tengo que hacer? Dice, no, a mí ponme un zumo de naranja. ¿Y qué vas a comer? No, yo me como un poco de seitán. Joder, seitán no hay en ningún sitio. Bueno, pues una ensalada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos entonces, al ver esa actitud, se sienten mal. Porque, claro, la gente generalmente se siente bien cuando nosotros hacemos lo mismo que ellos, pero cuando nos salimos de esa dinámica ya no se sienten tan bien como nosotros. Entonces nosotros tampoco nos sentiremos bien porque veremos que aquello ya no es nuestro grupo, que ya no disfrutamos lo mismo con ellos, porque hemos cambiado. Y si hemos cambiado y ellos no, entonces empezamos a desfasarnos, a estar a niveles distintos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que entonces lo lógico es que llegue un momento pues que esas personas sigan su camino y nosotros el nuestro. Y no pasa absolutamente nada. Es el juego de la vida. Lo que pasa es que tenemos que desdramatizarlo porque tenemos tendencia a dramatizar las cosas más de la cuenta. Eh, ¿He colgado el 26? Sí, he colgado el 26, sí. Búscalo, mira, aquí tienes a la derecha de donde está el chat, tienes el vínculo del canal online, le clicas encima de Tristan Job, después le clicas a ir a, que está justo debajo, y te va a llevar derecho al blog, y entonces al blog de Tristan Job online, y allí vas a ver el 26. O sea que te lo encontrarás en segundo lugar, es el segundo artículo. Bueno, visto que no hay más preguntas,